Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que habéis colaborado poniendo sillas, pasando lista para poder hacer esta conferencia. Nosotros tenemos mucha ilusión en hacerla. Yo soy Eduardo, el presidente de la Asociación Católica de Maestros, y gracias por venir, Isabel, desde Madrid. Gracias a los socios, amigos de la asociación que habéis venido. Y lo primero es deciros que, brevemente, por si alguien no conoce aún la asociación, este año es el 75 aniversario, el final ya, y esta charla es un poco el colofón de esta efeméride, porque hemos estado haciendo diferentes charlas y formaciones un poco especiales durante este curso. La asociación se fundó en el año 1947 por don Marcelino Laechera y otros dos santos que están en proceso de beatificación. Entonces tenemos un pilar de 3 personas santas que durante 75 años están velando desde el cielo por esta asociación, que a pesar de personas como yo y personas que estamos aquí trabajando, pues el Señor actúa y hace obras estupendas, ¿no? Y deciros también que la charla esta, hemos visto el colofón porque el título La evolución del cerebro del niño adolescente comprende un poco lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? Que es la educación y formación de maestros y el servicio que hacemos a tantas familias, niños y jóvenes que se acercan a nuestra asociación. Comenzamos con la lectura de un evangelio. Del evangelio según San Marcos. Jesús, respondiendo a los saduceos, exclamó: no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Se acercó uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues veíamos en el Evangelio de este domingo, nos introducía muy bien esta conferencia porque decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde la asociación vemos que en esta sociedad, con el curso que hemos acabado ahora, vemos que está muy atacada con la cultura de la muerte, que he leído artículos tuyos, Isabel, sobre la inmediatez, la desvinculación, la hipersexualidad, ¿no? Cómo están atacando al núcleo de la persona. Entonces Cristo nos da la vida, y vida en abundancia, y nos revela el secreto para lo que hay dentro de esta cajita, que es el cerebro, funcione correctamente. Y desde nuestra experiencia de formadores y educadores católicos, no es otra que vivir y escuchar el Semá. Y ahora Isabel se encargará de explicar bien los secretos de este funcionamiento del cerebro. Entonces, os presento a Isabel. Para nosotros es una alegría muy grande que Isabel esté en esta tarde para dar la charla. Licenciada en Psicología y graduada en Periodismo, Isabel trabaja actualmente en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, junto a su padre, el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas, y su hermana, la también psiquiatra María Rojas Estapé. Allí dedica su atención a personas con trastornos de la personalidad y trastornos afectivos. Y en los últimos años se ha centrado en la medicina psicosomática, estudiando la interacción entre las emociones y la repercusión en el cuerpo. Además imparte cursos, seminarios sobre la voluntad. Espero que, ojalá, Dios mediante, sea el inicio de colaboraciones futuras. Entonces, nada, muchas gracias y con ilusión te escuchamos, Isabel. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo en estos días que ya empieza a hacer un poco de calorcito. Y lo que apetece, no nos engañemos, es una buena cervecita, y más vosotros que estáis al lado del mar. De hecho, yo venía por aquí, yo solo quería ver como el mar a lo lejos. Los que somos de Madrid somos así caretos, que allá donde hay mar es lo primero que queremos ver. Pues bien, después de haber tenido un picazo de cortisol, porque he perdido mi tren, o sea que imaginaros hace 2 horas cómo estaba yo, por fin estoy aquí. Y tengo muchas ganas porque pensaba que no iba a llegar. Dicho esto, sí que me gustaría que este rato que voy a pasar con vosotros cogieseis ciertas ideas para vosotros, vuestros hijos, para vuestros alumnos, y que dependiendo de la etapa de la vida en la que estén, vosotros podáis sacar muchas cosas en claro para poderles ayudar.
Nosotros en mi casa, mis padres, mi padre es psiquiatra, como bien sabéis, y tengo una hermana María, que también es psiquiatra, y luego tengo otras dos hermanas que no tienen nada que ver con la psiquiatría. Y entonces, de hecho, a veces nosotros cuando comemos, pues noto perfectamente que en el momento en que empezamos a hablar de algo al cerebro, ¡cling!, la mitad de la gente de la mesa se desconecta. Y además, literal. Pues bien, la otra mitad no se apasiona. Y es que el cerebro es el gran desconocido. Decía Ramón y Cajal, cuando fue premiado con ese premio Nobel de Medicina, cuando descubrió la neurona, dijo: esto solamente es la punta del iceberg. Porque efectivamente se cree que a día de hoy sabemos del cerebro entre un 30 y un 40 y tantos por ciento. Sabemos funcionalidades, sabemos la unidad mínima, sabemos cómo funciona, pero hay muchas cosas que no se entienden. Yo soy madre de dos niñas, la mayor, que no levanta un palo del suelo, tiene 5 años, y siempre me pregunta: mamá, ¿y tú a qué te dedicas? Claro, yo le digo: pues yo hago que la gente sea feliz. Entonces a veces cuando la castigo: mamá, a mí no me haces feliz. Pues sí, es que es muy complicado. Porque yo intento explicarle a una niña de 4 años, 4 o 5 años, la relación entre el cerebro, las emociones y cómo yo actúo y el comportamiento. Y todo tiene su base realmente en nuestro cerebro. Y esto lo tenemos que saber. Todos los aquí presentes podemos estimular y podemos modificar nuestro cerebro. No al 100%, pero eso de: no, Isabel, es que mira, yo no soy inteligente, entonces yo no puedo estudiar. ¿Cuántos chavales habré visto yo en consulta que es que llegan, se tiran? ¿Para qué voy a estudiar si no lo voy a sacar? Pues eso es un error, porque todos en esta vida podemos de una u otra forma ir modulando nuestro cerebro. ¿Y con qué se modula nuestro cerebro? Con 4 cosas que son fundamentales. La primera de todas es con la estimulación, con la genética, que es con lo que venimos, pero también con lo que nos va pasando, y con el vínculo afectivo. Estas son las 4 cosas a día de hoy que hacen que nuestro cerebro sea de una u otra forma. Ahora bien, voy a daros pequeñas pinceladas para que por lo menos todos tengamos una cierta base de lo que estamos hablando e incluso os conozcáis interiormente. Lo primero de todo que tenemos que saber es que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro nace con pocas circunvoluciones. Las circunvoluciones son esas pequeñas rayitas que quizá impresionante. Y es que tenemos que saber que hasta los 22, 23, 24 años nuestro cerebro es de una plasticidad enorme. A lo largo del resto de la vida también, pero sobre todo en los 24 primeros años de vida son los que sentencian o dictaminan lo que nosotros queramos hacer con nuestro cerebro. En este punto hay mucha gente que me dice: pues Isabel, voy fastidiado porque tengo... Hay alguno que me dice: qué pena, justo tengo 26. Pero que la psicología y la psiquiatría nada es a los 24 años, a los 25 años, pero lo que sí que os quiero transmitir es que es importantísimo que mimemos nuestro cerebro y de nuestros hijos y nuestros alumnos hasta más o menos los 25 años. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de estos 25 años vamos a ir pasando por una serie de fases que, bien vistas y bien detectadas, nos pueden ayudar mucho a sacar, insisto, lo mejor de nosotros mismos o lo mejor de nuestros hijos. Y lo primero de todo es que tenemos que saber cómo está formado nuestro cerebro. Todos los aquí presentes tenéis 2 hemisferios. Fácil, derecho e izquierdo. Ahora bien, todos nacemos con el hemisferio derecho súper desarrollado. Súper, teniendo en cuenta que tenemos 1, 2, 3, 5 años y que las circunvoluciones aún no están del todo maduras, pero está mucho más desarrollado el cerebro derecho que el izquierdo. Y a medida que voy creciendo, la maduración va, digamos, de derecha a izquierda. El cerebro derecho es creatividad, es emociones, es visceral, es autobiográfico, es lo que yo digo el mundo en colores. Mientras que el izquierdo es rígido, serio, blanco y negro. Y de hecho, yo siempre cuento a modo de regla mnemotécnica lo que se llaman las 4 L's. El hemisferio izquierdo es lineal, es literal, es lingüístico y es lógico. Todos los ingenieros, el izquierdo lo tenéis más desarrollado. Los abogados, mucho más el izquierdo. Los de marketing, publicidad, mucho más el derecho. Pues bien, nuestros hijos, nuestros alumnos, a medida que van creciendo, tendemos a llevarles más por el cauce del izquierdo, de la rigidez. Siglo XXI, siglo en donde lo queremos todo, lo queremos ya, lo queremos rápido, lo queremos perfecto, tendemos cada vez más al hemisferio izquierdo. Pero es, mucho cuidado, el que nos hace que nos rompamos, el que nos evita las emociones, el conectar. Por eso, que cada uno de vosotros analice: ¿soy más de izquierda o más de derecho? ¿Soy más de hemisferio derecho o más de izquierda? Y al mismo tiempo, la superioridad y inferioridad del cerebro. Es decir,
Nosotros cuando nacemos, lo que está más creado es lo que se llama el cerebro inferior, que es el más primitivo, el más instintivo. De hecho, cuando nosotros estamos en el útero materno, lo que siempre y todos los seres humanos tenemos es lo que se llama el cerebro reptiliano, que es el de las funciones básicas. ¿Cuáles son? Comer, dormir, ir al baño y si como algo me quema, pues es decir, aquellas respuestas automáticas. De hecho, mi hija, la segunda, que tiene 2 años, cada vez que prueba, su vocabulario tiene 5 o 6 palabras. Mamá, tata, gaga, agua. Pero lo que a mí me impresiona es que desde muy pequeña, si yo le doy algo, su instinto de, luego os contaré la corteza motora, el tacto, responde rapidísimamente. Pues aquí viene el sistema reptiliano, es decir, lo más básico que tenemos. Hay una investigación interesantísima que se hizo hace pues ya 10 años o así en la Universidad de Stanford, en donde se analizaron varios orfanatos en Rusia y entonces se descubrió de niños que no se les cambiaba el pañal durante una semana, no tenían bien formado el sistema reptiliano. El que no tiene bien formado el sistema reptiliano le va a costar mucho más el sistema límbico, es decir, el cerebro emocional, el cerebro que me hace conectar con las personas. Helen Fisher, la neurocientífica que más ha hablado sobre las emociones, dice que los 1000 primeros minutos de vida de un niño son los fundamentales para su relación y su vínculo afectivo con la gente alrededor. Yo no sé si los 1000 primeros, ella es hemisferio izquierdo total, pero sí está claro y sí que se ha visto que el apego se va creando sobre todo en los primeros 10-15 años de vida. Y ahí es donde aparece ese sistema, ese cerebro límbico, es el cerebro emocional. Es decir, cómo yo me apego, cómo yo me vinculo con la gente. Y en esas edades es cómo se vinculan mis padres conmigo. Antiguamente se da mucho lo que se llama el apego evitativo. Anda, deja que el niño que llore. Nada, no pasa nada, que así se ensanchan los pulmones. Se lo he escuchado mucho. Y ahora, sin embargo, en muchas ocasiones nos estamos yendo al efecto opuesto. El niño ni siquiera ha empezado a emitir un gemido que ya el padre está encima. Bueno, pues como todo, el punto intermedio. Pero saber que esa emocionalidad, ese vínculo afectivo, es lo que va a hacer que ese niño luego pueda sentir y conectar con las personas y con incluso las cosas de su alrededor. Y por último tenemos lo que se llama el sistema del neocórtex, o la corteza motora y prefrontal. Es lo que me hace pensar. Es esta parte del cerebro que tenemos detrás de nuestra frente, que es lo que me hace un poquitín superior a los animales. Y es la parte que madura más tarde. A lo largo de toda nuestra vida, nuestro cerebro va madurando, pero hay un momento álgido que es en torno a los 11, 12, 13 hasta los 18, que es cuando madura esta parte. Y la corteza prefrontal quiero que todos lo conozcáis, porque es lo que nos hace realmente que podamos ser pues, personas que decidamos, que organicemos, que controlamos nuestros impulsos, que podamos estar atentos a lo que hacemos en nuestro día a día. De hecho, los seres humanos somos los que tenemos la corteza prefrontal más desarrollada, más grande. Si cogemos el cerebro de un elefante, el cerebro de un mono o nuestro cerebro, de lejos, nuestra corteza prefrontal está mucho más desarrollada. Y aquí os lo pongo. Es decir, mi corteza prefrontal, que es esta parte que, insisto, que está detrás de la frente, es lo que me hace que yo en el futuro pueda memorizar y controlar mis impulsos. ¿Qué ocurre? Que si yo antes de los 12-13 años sobreestimulo esta parte de mi cerebro, me va a costar luego mucho el poder atender, el poder concentrarme. ¿Y qué sobreestimula mi corteza prefrontal? Las pantallas. Mi corteza prefrontal se va a estimular, se va a activar en el momento que reciba luz, sonido y movimiento y protones. Pero sobre todo estas 3 cosas. De hecho, pensad, vosotros cuando estáis con un niño pequeño y le dais un peluche o le dais algo que tiene luces y sonido, incluso que se mueve, el niño obviamente atiende a eso. Pues es lo que recibe una pantalla. De hecho, cada vez que hacemos un scroll hacia abajo en la pantalla, voy generando picos de dopamina que hace que mi corteza, que esta parte del cerebro, le cueste mucho atender. Por eso, si luego yo tengo que estar con algo que no le tenga ni luz, ni sonido, ni movimiento, me va a costar enormemente. ¿Cuántos de los aquí presentes podéis coger un libro y estar una hora leyéndolo y decir, ¡guau! No me he desconcentrado para nada. Seréis, espíritus puros. Por tanto, insisto, saber cómo esta evolución y esta maduración nos afecta. Porque los niños, hasta los, insisto, 10-11 años, esta corteza prefrontal no la tienen madura. Tienen todo el sistema reptiliano
tienen parte de ese cerebro inferior, tienen muchísimo hemisferio derecho, bastante izquierdo, pero ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, ¿cómo puedo yo estimular al hijo? Me he dicho, cuando María me escribió, me dijo, quiero que hables del cerebro del niño al adolescente. Y digo, mira, se necesitaría una clase de neuroanatomía. Y me dice, bueno, lo que buenamente puedas hacer. Y digo, bueno, pues para poder estimular el cerebro de nuestros hijos, sobre todo a estas edades, lo primero de todo es que desde muy pequeños tenemos que conocerlos. Desde ese pequeñajo, esa pequeñaja que se está yendo. Esa niña ya tiene un temperamento. Que la madre seguro que lo sabe. Cómo llora, cuándo llora, y ahí está el temperamento, que es lo más genético que hay. Pero es que además esa niña también tiene carácter. Y la madre me puede decir, uy, tanto. Esto me decían a mí con mis hijas. No sé a quién habrá salido. Pues bien, el carácter es parte de la genética, parte de lo que yo voy recibiendo, junto con lo que pues, yo voy viviendo, sobre todo en el ambiente en el que yo voy viviendo. Y a esto se va uniendo progresivamente mi personalidad. Es decir, cómo soy, qué cosas me van pasando, cómo las enfrento, cómo respondo a eso que ocurre. Si tengo que hablar en público, si me tengo que enfrentar a un conflicto, si tengo que hablar con mi suegra, si tengo que ponerme a hacer algo que no me apetece hacer. Y ahí se va generando la personalidad. De hecho, a mí cuando alguien en consulta me dice, Luis Smith, quiero que me cambies la personalidad. Digo, venga, fenomenal, pastilla, siguiente. Esto no funciona así. Lo que pasa es que lo que sí que podemos es modular la personalidad. Si yo soy súper obsesivo, yo puedo bajar esa intensidad de darle 1000 vueltas a todo. Ahora bien, la obsesividad no te la puedo quitar. Podemos pasar de 10 de 10 de obsesivo a 2 de 10 de obsesivo. Eso sí que podemos hacer. Por tanto, saber, e insisto, el estimularlo. Primero, conociendo a ese niño. Lo segundo es cómo hablamos. Y tenemos que a nuestros hijos, 3, 4, 5, 10, 12 años, hablarles. A mí me está pasando ahora en consulta, sobre todo con chavales de un poquito más mayores, 12, 13. El otro día, de hecho, entra en mi consulta un chico, los pantalones caídos, todos rotos, al principio dudé si era el pijama, luego ya me di cuenta que no, que era demasiado sofisticado casi para ser un pijama. La gorra no se le veía, se sienta, bueno, se me panchina, y digo, bueno, ¿qué tal? Y digo, ¿cómo ha ido el mes? Y digo, ¿todo bien? Le dije, ¿te cobran por hablar? Entonces yo pensaba, mira, a este, bueno, y entonces en un momento dado le digo, cuéntame, ya le tengo muy cogido y es verdad que tal y como entra, cómo se sienta, cómo me mira, yo ya sabía que algo pasaba. Entonces me pongo a hablar, porque ni siquiera aquello fue un diálogo, fue un monólogo mío, y entonces me pongo a hablar y digo, oye, pues cómo ha ido, los compañeros, ¿qué tal fulanito que me contaste? Oye, y aquella que tienes fichada en el instituto, y entonces con aquella pues de repente me mira, la voluntad falla, me mira, tampoco responde mucho, y le digo, ¿y cómo dirías que estás? Y me dice, digo, mal, ¿verdad? Y me dice, en un momento dado me saca el móvil, y entonces yo aún así, sobre todo los adolescentes, les tengo prohibido utilizar el móvil en la consulta, y entonces le digo, fulanito, el móvil, y me dice, no, espera, fueron de las primeras palabras que me dijo, me siento así, y me enseñó un emoticono, el de la carita llorando del emoji ese. Y pensé, es que ha perdido incluso la capacidad para hablarme, la capacidad para expresar sus emociones. Por eso, desde muy pequeños, que hablemos a nuestros hijos como si fuesen mayores, no cambiando el tono, pero sí formando bien las frases, hablando de emociones, es decir, que haya interacción con esos niños. Y luego lo tercero es que potenciemos aquello que les gusta. Eso sí, que sea al aire libre y con gente. La soledad, la inactividad y el cerrarse son de las cosas que más nos dañan, anímicamente y en nuestro cerebro. De hecho, la luz es una de las cosas más importantes a nivel anímico. Por eso, casi todos los países del norte de Europa siempre tienen los rankings de mayor índice de suicidio de Europa, porque la falta de sol durante tantos días, junto con la vitamina D, la vitamina B, es una de las cosas que más afecta a nuestro cerebro. Pues bien, con todo esto nos acercamos a ese momento apasionante de la vida que yo llamo adolescencia, para todos conocidos por la adolescencia. Y la adolescencia tiene sobre todo tres partes, tres momentos importantes. Lo que se llama la adolescencia temprana, que empieza en torno a los 11, 12, 13 años, que dura pues eso, hasta los 13, 14 años, en donde se produce el despertar de la hipófisis, que es esa zona del cerebro que se encarga de las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué ocurre?
En las niñas siempre es antes, suele producirse normalmente en torno a los 11 años, mientras que en los niños a partir de los 12-13 años. Ese despertar de la hipófisis hace que las hormonas sexuales vayan a determinar una serie de cambios también a nivel cerebral. Y tenemos que saberlo. El cerebro del hombre y de la mujer no es igual. Por mucho que nos digan, no es igual. Las mujeres tenemos un 30% más de lo que se conoce por el cuerpo calloso, que es lo que une ambos hemisferios. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de interrelacionar muchísimo más los conceptos que los hombres. Y de hecho, si no pensarlo, cuando vosotros empecéis a hablar con una amiga, oye, ¿qué tal el fin de semana? No, la verdad es que fenomenal, estuve en la playa, no sabes, el agua estaba templadísima porque disfruté, vi pasar a tu suegra, que encanto es tu suegra, y bueno, un calor que me encanta, de aquellos que nos compramos, ¿te acuerdas esa vez? Porque, ese viaje que hicimos las amigas, que la amiga esta estaba rarísima, ¿no te acuerdas? Además no me habla, se ha hecho un 9 que no me gusta porque es que los de Madrid son todos unos chicos y este de Madrid, entonces, y pasamos de la playa a descuartizar a todos los de Madrid. Sin embargo, el hombre es, oye, qué gran día de playa. ¿Cómo está? Pero eso es una realidad. A mí algunas veces me consulta que los pacientes me dicen, Isabel, ¿y esto significa que las mujeres pensemos un 30% más que los hombres? Hombre, no tanto, pero sí es verdad que hace que nosotros seamos multifactoriales, que seamos multifocales y los hombres monofocales. Y por eso, yo siempre lo digo, y por ello pues me llevo a alguna reprimenda, pero las mujeres podemos hacer muchas cosas bastante bien, mientras que el hombre puede hacer una cosa, dos cosas muy bien. Y esto es una realidad. Pues bien, en ese momento de la hipófisis, de ese despertar hormonal, se producen varias cosas que sí que me gustaría que tuvieses en cuenta. Lo primero de todo es que desde ese momento, cerebralmente, la mujer va a ser cíclica y el hombre va a ser lineal. ¿Qué significa esto? Que el hombre, menos 5 días al mes, que tendrá un chute de testosterona, el resto va a ser mucho más plano. De hecho, yo esto siempre digo que son los 5 días del guapo subido. Que los hombres se creen, vamos, el calvo tiene pelo, el bajito es alto y el gordo es delgado. Bueno, pues los hombres también ahí tenéis que detectarlo. Mientras que las mujeres tenemos, bueno, pues esos ciclos que en tantas ocasiones pues nos pueden producir tantos problemas. Pues bien, lo que tenemos que saber también es que en este despertar de la hipófisis ocurre una cosa, y es que en la mujer se segrega sobre todo muchísima dopamina, el placer. De hecho, el sistema límbico, que es el sistema de recompensa que yo tengo en mi cerebro, cada vez que yo hago un scroll en una pantalla, que yo me pongo eso que me gusta, que me compro eso que yo deseo, voy generando dopamina. De hecho, yo siempre digo que vivimos en una sociedad que es adicta a la dopamina, adicta a las recompensas instantáneas. Lo quiero todo y lo quiero ya. ¿Cuántos pacientes tengo yo en consulta que esperan 5 minutos y se me ha hecho eterno? Porque no sabemos esperar, no sabemos posponer la recompensa. Luego hablaré un poco de ello. Pues bien, la mujer generamos mucha dopamina, lo que genera un centro de placer mucho mayor y muchísima oxitocina. Lo que entiendo que todos los que hayáis leído el segundo libro de mi hermana María sabéis que es la hormona del vínculo afectivo. Por eso las mujeres a partir de los 11, 12, 13 años tenemos esa necesidad de conversaciones súper íntimas, con amigas súper íntimas, en donde se soluciona el mundo. Mientras que el hombre genera mucha más serotonina. Y la serotonina es una de las hormonas que va a controlar y regular más, sobre todo, la agresividad y la competitividad. Pues bien, en este momento, entre los 11 y los 14 años, en esa adolescencia temprana, se producen cambios físicos muy llamativos, pero no tanto psicológicos. De hecho, es el primer momento en donde ese niño o esa niña empieza a meterse en sí misma. Empieza a descubrir su cuerpo y en muchísimas ocasiones no le gusta. Se siente rara, o raro, no siente que sea su cuerpo, y entonces se produce como una intraversión hacia uno mismo. Sin embargo, en la adolescencia intermedia, que se llama entre los 14 y los 17 y 18 años, se produce todo lo contrario. Físicamente no se cambia mucho más. Hombre, a partir de entonces yo siempre digo que uno coge kilos y pierde pelo, pero no se cambia mucho más. Pero sí que hay un grandísimo cambio psicológico. Hay un gran cambio hormonal que afecta a nuestro nivel cerebral. ¿Y qué significa esto? Que se van produciendo una serie de actitudes y de comportamientos muy importantes que tenemos que detectar. ¿Por qué? Porque el 45% de las enfermedades psiquiátricas psicológicas graves se producen en este momento de la vida. Porque tenemos ese chute hormonal, esa hipófisis que está a tope, pero al mismo tiempo nos encontramos en un momento en donde nuestra corteza prefrontal aún no está del todo madura, entonces no puedo tomar bien decisiones, no me puedo organizar bien, no puedo controlar bien mis impulsos, y al mismo tiempo empiezo a vivir como si fuese un poco mayor. Entonces, si además no me gusta mi cuerpo, no me siento cómodo, empiezo a fumar, empiezo a beber, consumo alguna droga,
es el momento de mayor vulnerabilidad de nuestro cerebro. Los trastornos por evitación, las esquizofrenias, todos los trastornos de la alimentación tienen su origen en esta época. Y luego, por último, viene lo que se llama la adolescencia tardía, en donde, insisto, físicamente sigue sin haber grandes cambios y psicológicamente tampoco, pero la personalidad se empieza a establecer. Es cuando podemos ir descubriendo realmente el core, el interior, la masa compacta de esa persona, de ese niño o de esa niña. Pues bien, con todo esto tenemos que saber que en la adolescencia se producen tres cosas que son muy características y que vosotros como padres, como maestros, sí me gustaría que detectaseis. La primera de todas es que en este no me encuentro cómodo conmigo mismo, este cambio, de repente sí pero no, se produce lo que se llama en psicología el autoconcepto. Es decir, todos los niños, todas las niñas necesitan buscar su propio yo. ¿Y dónde van a buscar este yo? En todo lo contrario a lo que conocen. Es decir, si a mí me encanta el fútbol, pues de repente me voy a dedicar al baloncesto. Si yo he sido súper ordenado, voy a ser súper desordenado. Si he tenido una familia con 10 hermanos, odio las familias numerosas y entonces quiero ser hijo único. Y aquí es cuando aparece, pues, como digo yo, esta época de los disfraces. Y entonces los tatuajes, los piercings, el vestido de emo, bueno, es fantástico, pero es propio de esta época. Entonces sí que tenemos que potenciar en nuestros hijos y en nuestros alumnos que cada cual encuentre suyo, su autoconcepto. Que no tiene que ser lo que nosotros queramos como padres o como profesores, porque sabemos cómo es, sino lo que le viene bien a este niño o a esta niña. Si es muy de hemisferio derecho, venga, potenciar ese hemisferio derecho, la creatividad, pintar, bailar, escribir, saltar, lo que sea. Es muy de hemisferio izquierdo, hombre, hacerlo un poquito más de derecho, pero también potenciar pues esa lógica, esas matemáticas, esa estructura, ese orden. Por tanto, 1, autoconcepto. 2, pérdida de riesgo. Como tengo muchísimas hormonas, como mi corteza prefrontal no está del todo madura y al mismo tiempo empiezo a vivir poco por encima de mis posibilidades, que no económicas, sino de acciones, se produce lo que se llama la pérdida de riesgo. El niño deja de saber calibrar dónde está el riesgo. Y entonces, no mamá, si le conozco de toda la vida, si hombre de ayer, estuvimos hablando una hora, de toda la vida. Cuidado, que tengo alguna paciente que me dice, esto me pasó como hace 2 meses, cuando una chica de 18 años se siente y me dice, Isabel, me he enamorado. Y digo, oye, pues qué alegría. La realidad es que me lo ha dicho 35 veces, entonces ya no me sorprende. Y me dice, Isabel, este es el de verdad. Y digo, sí, me dice, sí, no sabes, además, qué tío cariñoso, bueno. Y digo, bueno, ¿cómo se llama? No, bueno, esto es demasiado personal. Y le digo, ¿cómo que demasiado personal? Y le digo, ¿y entonces dónde has conocido? No, pues ayer saliendo por la noche y no te sabes su nombre. No, sí, le llaman Chini, pero no lo sé. Y le digo, pues ¿tampoco lo has preguntado? No, Isabel, eso es, vamos, cuando él quiera, si algún día me lo quiere contar, es muy personal. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, no, muy bien, hemos pasado la noche juntos y tal, bueno, una conexión. Pero casi un desconocido. Es decir, se pierde esa capacidad de ver si las cosas ya no es tanto si son buenas o malas, sino dónde está el riesgo, dónde está el peligro. Y por último, insisto, se vuelve un poco a ese momento de creatividad inicial que teníamos cuando éramos pequeños. Y es que en la adolescencia, y esto se me había contado, se produce lo que se llama la poda neuronal. A partir de los 11-12 años tenemos el doble de conexiones neuronales que las que vamos a tener, que las que tenemos hoy nosotros aquí. Y durante la adolescencia se produce esa poda. ¿Qué significa esa poda? Que van desapareciendo conexiones si yo no las he utilizado, si yo no las voy utilizando. Y entonces, si yo las utilizo, se mantienen, y de hecho mi cerebro responde y las mantiene el resto de su vida si yo pues, las voy fomentando, y si no, desaparecen. Pues bien, a partir de este momento, vuelvo a tener un chute de creatividad como si yo tuviese el cerebro de un niño de 3, 4, 5 años. Por eso es un momento tan bueno para que esas ideas de chorrito, esas cosas que no van ni a la esquina, que las potenciéis. Yo tengo una chica, ya la veo una vez al año, de hecho le di el alta hace muchos años, y dice, no, por favor, sale una vez al año. Y digo, bueno, pues una vez al año. Y empezó con 16 años, se aburría enormemente en clase, se ponía a escribir. En esa época, quizá muchos de vosotros también seáis de esa época, no había ordenadores ni tablets, se cogía apuntes con boli. Pues bien, ella en todos sus márgenes iba dibujando. Y entonces empezó a dibujar, hasta tal punto que en un momento dado su madre le compraba unos zapatos que a ella le horrorizaron. Y entonces empezó a dibujar los zapatos. Empezó a pintar los zapatos con rotulador. La madre enfadadísima, la madre me acuerdo que me escribía a consulta, por favor, dile a mi hija que cuide los zapatos. Y pensando, los zapatos es el último de los problemas. Fumaba porro, suspendía
había concatenado varios novios, cada cual peor que el anterior, bueno, estaba en un momento crítico, como comprenderéis los zapatos, no estaba en mi top 100 de preocupaciones de esta chica. Pues bien, ella empezó a dibujar los zapatos, empezó a pintar los zapatos, y en un momento dado, oye, pues empezaron a gustar, y a día de hoy es una reconocida empresaria que vende zapatos pintados por ella en bodas, en comuniones, en bautizos. Por eso, que en este momento, que veáis que de repente tiene alguna idea, este hijo, este alumno, y sabéis que no se sostiene, hay algo que puede sostenerlo, que siga haciéndolo, fomentárselo, porque es lo que va a hacer que su cerebro de una u otra forma se desfogue. Pues bien, y con todo esto, las 3 leyes de educación que yo le recomiendo a todo el mundo. Padres, abuelos, profesores, maestros, primos, tíos. La primera de todas es, y lo tenemos que saber, que si queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos hagan algo, tienen que ver cómo se hace. Tienen que ver que los padres, los profesores, los tíos, los abuelos lo hacemos. Lee. Y estamos todo el día tomando su móvil, el niño no va a leer. Entonces, insisto, el padre inspira con el ejemplo. ¿Cuántos padres veo yo en consulta que me dicen, no, yo acosto a mi hijo leyendo y fenomenal y qué buena es la lectura y hay que estimular la lectura? Y luego llegan y me dicen que mal duermo, Isabel, y digo, vamos a ver, empecemos un poco a curar el sueño. ¿Te metes con el móvil en la cama? Ah, sí, bueno. ¿Y luego no lees? Uf, no, es que, claro, mando al hijo a leer todas las noches en la cama, pero yo me meto con el móvil en la cama. Una gran incoherencia. Por eso, insisto, que seáis conscientes que vosotros sois un reflejo de lo que vuestros hijos van a hacer. Lo segundo es que yo no quiero hijos perfectos. Cuando me refiero a perfectos, yo no quiero un hijo que esté en un colegio inglés, que tenga una chica que hable francés, que además vaya a clases de chino y que además coma huevos mológicos, lechugas del huerto y que al mismo tiempo estudie violín, que sepa además también todo tipo de solfeo y que además haga ballet y manualidades. Porque los tengo en la consulta. Tengo un niño que hace todo esto. Y el niño viene a consulta y los 50 minutos de la consulta se me pasa o llorando o sin hablarme. Entonces no quiero hijos perfectos, quiero hijos felices. Y con felices no me refiero a que hay que darles todo, ni muchísimo menos. Sino que hay que saberles decir que no, hay que saber la recompensa, hay que saber incitarles a que hagan las cosas, y al mismo tiempo hay que achucharles, hay que quererles, hay que besarles, porque eso es lo que va a hacer realmente que el niño luego tenga la famosa autoestima. Y mi tercera ley es, y esta es clave, a mayor repetición de un mismo mensaje, llegado a un X número de veces, que X puede ser 3, 30 o 50, produce el efecto contrario. Y esto yo lo he visto en consulta. Ordenar. Llegar a un punto, el niño, ¿a qué voy a ordenar? Esto lo voy a dejar tú. Esto otro día. Esto lo voy a dejar a propósito para que me matan. Y entonces es una repetición agotadora para los padres, en donde el niño a partir de X número, que normalmente suelen ser 2 o 3 veces, ya switch off, apaga el cerebro. Entonces, normalmente yo siempre digo 3 oportunidades. La primera el niño no la oye, la segunda hace que no la ha escuchado y la tercera la seguirá. Si a partir de la tercera no responde, dejad de repetírselo. Isabel, ¿entonces qué hago? Pues como aquella paciente que yo vi en consulta, madre de 5 hijos, que tenía uno, el mayor, que me decía, Isabel, es una leonera, su cuarto es horroroso. Entonces yo le decía, no se lo ordenes. Siempre que, de hecho, pongo esta imagen, no es del niño porque la madre me dijo, por favor, pero ordenadísimo para lo que era su cuarto. Pero esta madre me dice, Isabel, es que es invivible, es que este hijo mío, no, pero a ver, ¿qué? Dices que es desordenado más no poder. Calcetines, calzoncillos, la guitarra, los libros, los cuadernos, me decía la toalla de piscina, todo, Isabel, todo. Entonces, es verdad que la madre pues, es muy apasionada y le dije, tráeme un día una foto. Un día vine a la consulta y me enseñó un vídeo y era impresionante. Estaba la cama del niño, la puerta, y entre la puerta y la cama había un caminito sin ropa, pero a los lados había, pues os diré que bastante cositas que iban y marcaban el camino hasta la cama. Entonces una mamá me dice, ¿sabes? Es desquiciante y le dije, no lo ordenes. ¿Sabes? ¿Pero cómo no lo voy a ordenar? No lo ordenes. Y entonces se fue la madre y yo siempre pensé que no volvería a la consulta. Y entonces me mandó un mensaje, un email a los 2 días. Isabel, no sabes cómo huele el cuarto. Y le digo, no lo ordenes. Yo le decía, fulanita, tranquila, espérate. Pasó una semana
Y me dice, Isabel, mi marido dice que se va de casa. Y entonces yo, preocupada por la pareja, ¿ha pasado algo? ¿Qué tal? El desorden de nuestro hijo. Y yo, mira, mantente, no lo ordenes. Y entonces ya viene al mes, pasa el mes, llega a la consulta y me dice, mira Isabel, esto no está funcionando. Yo la verdad es que me dijo, creo que tienes que mejorar como terapeuta, pues pero la verdad es que yo prefiero a tu padre, yo prefiero a María, y puede ser cosa, pero espérate. Y entonces ya se va de la consulta, esta fue la segunda vez que pensé, esta no vuelve, y entonces ya me escribe a los 3 meses y me dice, Isabel, mi hijo ha ido sin calzoncillos al cole. Y le digo, ¿te los ha pedido? Y me dice, sí, pero como no tenía, pues estamos todos sucios. Y le digo, no le limpies los calzoncillos. Y entonces ya precisamente todo el mundo me va a decir que soy mala madre. Y yo digo, gracias a Dios, espero que ninguno sepa que mi hijo va sin calzoncillos. Como lo sepan, me preocuparía más porque lo supiese que por el calzoncillo. Pues bien, el niño, por necesidad, hubo un momento que dijo, mamá, por favor, calzoncillos, las zapatillas de fútbol, por favor, la equipación, el chándal del colegio. Eso sí, fue un mes y medio de olores nauseabundos, aquello era selvático, el padre me llamó varias veces, fue bastante terrorífico. Pero tenemos que saber que todo lo que hagamos a nuestros hijos, hay una parte que los inhabilitamos. Por eso, cuidado con la repetición, mucho cuidado. 2, 3, 4 veces, no más. Pues bien, a todo esto, que quiero que tengamos para preguntas. ¿Qué podemos hacer en este punto, sabiendo cómo es nuestro cerebro, cómo madura, cómo estimularlo, las fases que tenemos y las leyes de la psicología? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo primero de todo, quizás estéis cansados de escucharlo, yo un poco de decirlo, pero no me cansaré, hay que conocerse. Conocerle y conocerle. Vosotros como profesores me podéis preguntar, ¿y tengo que conocer a mis 30 alumnos? Conocer a vuestros 30 alumnos. Ese es vuestro trabajo. Además de explicar, conocer a vuestros 30 alumnos y conoceros a vosotros. ¿Qué me pone nervioso este niño? ¿Qué activa mi estado de alarma? ¿Qué me hace subir el cortisol? A mí no voy a perder el tren. Es decir, ¿qué cosas a mí me desestabilizan? Y al mismo tiempo, ¿cómo soy? ¿Cómo soy yo? Oye, ¿yo intento darle muchas vueltas a todo? ¿Soy una persona obsesiva? El otro día tenía una chica que me decía, no, yo no soy nada obsesiva, Isabel, para nada. Bueno, ¿a qué te refieres con obsesiva? ¿Darle muchas vueltas? Yo no le doy muchas vueltas, pero darle vueltas aquí. ¿A qué te refieres exactamente? Yo algunas cosas, pero no se va muy bien, porque, hombre, depende si son importantes, no sé. Darle muchas vueltas a todo. Y yo creo que cada uno de vosotros lo puede pensar y puede hacer un pequeño autoanálisis. Al mismo tiempo, ¿cómo soy de sensible? Una cara, una mueca, un bufido, ¿ya me pone en estado de alerta? O todo lo contrario, vivo en el conflicto y ni siquiera me doy cuenta. Soy impulsivo, soy introvertido, soy extrovertido, soy primario, soy más bien secundario, me cuesta y... ¿Cómo gestiono yo aquellas personas que me hacen sentir mal? Voy y me encaro a ellas. Y luego lo mismo con los hijos, con nuestros alumnos, y hay que conocerlos. Y con conocerlos, que cada uno de vosotros, que seáis padres, que penséis, ¿puedo yo hablar 10 minutos de la forma de ser de mi hijo? 10 minutos son muchos minutos. Tenéis que conseguir hablar 10 minutos de vuestros hijos. El otro día me decía un padre, no puedo hablar ni 10 minutos de mí. Bueno, hay que intentar conocer muy bien a nuestros hijos. Y hay al mismo tiempo, ¿qué les gusta? ¿Cuáles son sus youtubers favoritos, sus tiktokers? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son las cosas que les bloquean? No, es que mira, mi hijo en el momento que le propongo jugar al fútbol se bloquea y tenemos la tarde. Al mismo tiempo, si tengo un hijo, lo que se llama NAS, niño altamente sensible, igual que los padres, el PAS, persona altamente sensible, también hay en los niños. Y si el niño es NAS, es decir, si es súper sensible, ¿a qué tiene mayor sensibilidad? Normalmente los CAS son personas que tienen el doble de neuronas externas y entonces perciben todo alrededor. Luces, sonidos, movimientos, texturas, olores, todo. Y los niños igual. Entonces analizar, oye, es que mamá, esta cosa me pica. Pues quizás que vuestro hijo sea muy táctil. Mamá, es que esto tiene grumitos. Pues es que quizás tenga el sentido del gusto más desarrollado. Mamá, es que hay mucho ruido. Entonces, que ahí pues, podáis cada uno de vosotros detectar, insisto, cómo es vuestro hijo y cómo sois vosotros. Y al mismo tiempo decir, ¿cómo estoy yo cuando estoy con él? Y esta es una de las preguntas clave en la relación entre un padre y un hijo, o entre un profesor y un alumno. Porque hay niños, hay personas que me ponen ya en hiperalerta. Por la forma en que están, por la forma en que me hablan, por la forma en que me gritan, por la forma, por lo que sea. Y entonces
saber si estoy con esa persona por la mañana, por la tarde, al mediodía. Normalmente al mediodía pues uno tiene más fuerza o más energía que por la tarde. Y ahí, bueno, pues que calibréis un poco cómo está vuestro tanque de energía del día a día. Y de hecho, por ejemplo, en los adolescentes, y esto es una cosa muy interesante, ellos generan melatonina, la hormona del sueño, mucho más tarde. La melatonina empieza a crearse o empieza a tener picos, chispazos a partir de las 7 de la tarde y tiene su punto álgido en torno a las 11, 10 y media, 11 y media de la noche. Por eso es tan importante que a partir de ese momento sea el momento que nos metamos en la cama. Pues bien, los niños, los adolescentes por ese momento de la hipófisis empiezan a generar normalmente melatonina en torno a las 10 de la noche. Y entonces se pueden quedar despiertos hasta la 1 de la mañana. Pero eso no sé si os ha pasado alguna vez que dices, es que este niño tiene pila cada rato. ¿Pero qué ocurre? Que por la mañana les cuesta mucho más levantarse. Y entonces aquello es la guerra. Probar con un vasito de agua en la cara ayuda mucho para despertarles. Entonces, saber ahí, oye, es por la tarde, yo estoy cansada, mi hijo aún tiene energía para 3-4 horas, cuidado ahí cómo estoy. Si además tiene un examen de matemáticas que sé que le cuesta la vida, cuidado él y cuidado yo. Lo segundo, ¿cómo le quiero? Es decir, ¿cómo es mi forma de querer? Y ahí yo siempre hablo mucho de los lenguajes que tenemos los seres humanos a la hora de querer. Tenemos 5 lenguajes que son el verbal, el físico, el de los detalles, los actos de recompensa y el tiempo de calidad. Entonces, ¿cómo quiero yo a mi hijo? Estos padres que me dicen, no, yo poco tiempo, pero de muchísima calidad. Hombre, cuidado con que sea tan poco tiempo. Y cuidado al mismo tiempo, y cuidado al mismo tiempo con el exceso de regalos. Esto sería para otra charla, pero bueno, ¿cómo quiero yo a mi hijo y cómo me quiere? Mi hijo prefiere palabras de reafirmación, que yo le diga te quiero, qué grande eres, qué orgullosa estoy de ti. Prefiere que le abrace, prefiere que vayamos a jugar al fútbol juntos. Es decir, analizar muy bien qué es lo que más le gusta a ese niño, qué es lo que mejor le viene, y al mismo tiempo vosotros, qué es lo que más disfrutáis con él o con ella. Y luego el apego. Yo he hablado mucho del apego, pero ¿cómo me vinculo yo con este niño? Déjale que llore, estoy todo el día encima, la sobreprotección, paso un poco de él, porque de cómo yo voy a querer, este niño en el futuro querrá. Y esto es importantísimo. Y al mismo tiempo, hasta los 13-14 años, hasta el despertar de mi hipófisis, todos los receptores táctiles del cuerpo están en maduración. Por eso, de cómo a mí me hayan tocado hasta más o menos esta edad, hasta los 13, 14, 15 años, insisto, yo voy a sentir el mundo a mi alrededor y me voy a dejar tocar, me voy a dejar abrazar, me voy a dejar besar o incluso cómo voy a coger las cosas o cómo estoy en los sitios. De hecho, a mí alguna vez me dicen, ¿sabes? Si tú ves a alguien andando, ¿podrías decir un poco cómo ha sido su pasado de forma táctil? Sí. En el andar, incluso en el andar o en cómo estoy físicamente en los sitios, se nota cómo yo he sido querido y cómo yo he sido tocado. De hecho, lo perfecto, algún padre que me dice, ¿sabes algún consejo así? Digo, por la noche, el cuento y caricias. El que los niños perciban que son tocados sin motivo aparente, pero con cariño y dulzura, es de las cosas que más ayudan a que haya apego seguro. Y luego al mismo tiempo, ¿cómo les hablo? Es decir, mi hipocampo, ese centro rector de la memoria que yo tengo en mi cerebro y que nace, insisto, tabla rasa, ¿cómo se lo voy llevando yo a mi hijo? Porque todos tenemos en nuestro cerebro esta zona, el hipocampo, que nace, yo siempre digo, como si fuese una caseta. ¿Todos cogisteis las casetas? Sí. El otro día en una charla. Pues nuestro hipocampo es como una caseta, nace en blanco. No sé si os acordáis, que había como que grabar con el play y el red y se iba grabando encima. ¿Y qué se va grabando? Lo que yo recibo de mi padre, lo que yo recibo de mi madre y lo que yo voy recibiendo del colegio. Del colegio, de mis profesores. Pero eso si yo a un niño le digo, anda, es que eres un desastre, es que eres un desordenado. Ese niño en su campo va guardando, es que soy un desastre, es que soy un desordenado, es que soy un inútil. ¿Y qué pasa? Que cuando empiece la adolescencia, en esa hipófisis, ponemos el play. ¡Cling! Y entonces ese niño, cuando se tenga que enfrentar, su mecanismo cerebral en la corteza motora es que yo soy un inútil, no puedo hacerlo. Es que yo soy un desordenado, entonces ¿para qué hacerlo? Es que yo no soy tan bueno, entonces me va a costar mucho más. No significa que todos tengamos que decir, es que eres maravilloso y eres el mejor. ¡Ojo! Y sobre todo ahí las madres, mucho cuidado. Pero sí decirle, no eres un desordenado, sino que has dejado las zapatillas desordenadas. No eres un inútil, sino que las ecuaciones te cuestan un poco más, pero las vas sacando. Hablar de forma nominativa y específica, porque si no,
al final matamos a ese niño y sobre todo vamos de una u otra forma destrozando ese hipocampo, esa vocecilla interior. Y de hecho, la voz interior en muchas ocasiones se genera a nivel profesional, sobre todo por el padre, y a nivel emocional, sobre todo por la madre. Y ahí sí que os digo, madres, mucho cuidado con las hijas. Y padres, mucho cuidado con los hijos. Porque en muchas ocasiones es mucho más duro, por la proyección que cada uno de vosotros hacéis con el hijo de vuestro mismo sexo. Y al mismo tiempo, ¿cómo le trato? Insisto, de ahí la sobreprotección que yo, por lo menos, estoy viendo en consulta. Y es que me está pasando cada vez más. Nosotros en consulta vemos cada paciente solo. Por mucho que el niño tenga 4 años, pues el niño se lo ve solo. Luego ya entran los padres y hablo con los padres, pero pues me está pasando muchísimo que sobre todo en la adolescencia más temprana, 10, 11, 12, 13 años, que los padres entran a consulta y que sean ellos los que están todo el rato hablando, que me ayuda mucho porque el niño muchas veces no habla, pero ni siquiera dejan al niño hablar. Entonces, ¿cómo trato yo a mi hijo? Enseñarle a que haga las cosas, enseñarle a que las haga de forma distinta. Todos nosotros tenemos un concepto de cómo tienen que ser las cosas. Los cordones se hacen de esta forma. Tienes que estudiar esto, tienes que sacar estas notas. Y sin embargo, hay cosas que se pueden hacer de forma distinta. Los cordones atarlos de otra forma, el pintar de otra forma, el estudiar de otra forma. Entonces, ¿cómo le trato? ¿Le sobreprotejo? ¿O le animo a que haga las cosas? Yo, de hecho, hago mucho que estamos creando niños lo que yo llamo polifóbicos. Miedo a estar fuera y miedo a estar dentro, miedo a estar con gente y miedo a estar solo, miedo a hacer una cosa o miedo a no hacer nada. Entonces, claro, es la polifobia en absolutamente todo. Entonces, no a los niños de cristal. Voy terminando. Otra de las cosas que podemos hacer para estimular el cerebro y sacar lo mejor de nuestros hijos es leer. ¿El qué? Lo que queráis, de todo, pero leer. Porque es de las cosas que más estimulan mi corteza prefrontal, mi memoria, mi hipocampo y que más autoestima dan. De las cosas que más autoestima dan en esta vida es la memoria. Y sin embargo, ¿cuántos de vosotros tenéis hoy más memoria que hace 10 años? ¿Cuántos de vosotros sabéis más números de teléfono hoy que hace 10 años? O nombres, o sitios, o incluso trayectos. De aquí a no sé dónde. Porque cada vez utilizamos menos nuestro cerebro. Y de hecho hay una frase que dicen los americanos que es use it or lose it. Úsalo o lo pierdes. Pues cerebralmente nuestro hipocampo lo vamos perdiendo. Nuestra memoria a largo plazo la estamos perdiendo. Entonces, la lectura es, y tenerlo grabado, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico al cuerpo. ¿Cuántos de vosotros hacéis ejercicio físico todas las semanas? Todos los días. Pues no os voy a decir la misma cantidad de tiempo, porque al gimnasio, como me dice el paciente, hay que ir y volver, pero por lo menos la mitad. Si yo estoy 1 hora de gimnasio todos los días, media hora de lectura todos los días, mínimo. Y esa lectura no tiene que ser de cosas de trabajo. Y al mismo tiempo esa lectura no puede ser solamente de neurociencia, psicología o educación. Porque de repente prolifera los Álvaros Bilbaos, que me parecen estupendos, y es un tío estupendo, pero hay que saber de todo. Saber algo sobre todo y todo sobre algo. Voy terminando. Y la voluntad. ¿Qué os voy a decir de la voluntad que muchos de vosotros no hayáis oído? Yo cuando era pequeña, mi padre nos contaba cuentos. Y nos contaba cuentos apasionantes, pero siempre terminaban con algo de la voluntad. Yo recuerdo que cuando me fue a contar los cuentos o cuando en mi adolescencia yo iba a decir que aquello no lo escuchaba, dije, jamás hablaré de la voluntad. Como me he ponido mis palabras. Y es que la voluntad es lo que nos hace que podamos conseguir aquello que nos proponemos. La voluntad es esa cosa que nos hace infalibles, imbatibles, que no es rigidez. Ojo, porque la voluntad se adapta, pero es el tesón de proponerme una meta e irla consiguiendo con pequeños objetivos. Si yo quiero estudiar medicina, voy sacándome las asignaturas estudiando todos los días. Si yo quiero ser una gran pintora, voy pintando todos los días. Si yo quiero adelgazar, voy haciendo por comer menos, hacer más deporte, beber más agua. Es decir, ¿cómo voy yo trabajando mi voluntad? Y esto va íntimamente relacionado con aprender a posponer la recompensa. Y vosotros como padres, como profesores, saber decir que no. El no no traumatiza. Traumatiza cómo se dice que no. Y esta es la clave. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no. Porque nos creemos en un mundo con derecho a todo. Y no tenemos derecho a todo. Y esto es una realidad. Y aceptarnos de las cosas que más nos va a ayudar a que trabajemos la voluntad, pero a que seamos felices.
Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la felicidad, bueno, invento, llevo 6 meses sin hacer nada, pero hasta hace 6 meses que hablaba de la felicidad, una de las cosas que cambiaba más mi parámetro de lo que yo había investigado, de las 5.000 personas a las que yo le he preguntado, españoles, mexicanos, holandeses, estadounidenses, cameruneses, de varias, es la capacidad para hacer aquello que yo quiero, lograr eso que yo quiero en esta vida. Que unos lo llaman éxito, pero yo le llamo aprender a posponer la recompensa y tener voluntad. ¿Y qué podemos posponer? Casi de todo. Desde ese vaso de agua que me apetece a media mañana. El vaso de agua no tiene absolutamente nada malo, pero yo mando a ese vaso de agua. ¿Qué puedo aprender a posponer? Venga, pues no me compro aquello que oficialmente necesito. El otro día yo llevé a uno de mis sobrinos al fútbol y la realidad es que los zapatos, en fin, pues las botas de fútbol están un poco viejunas. Y entonces se me acerca una madre y me dice, ¿no eres María? Y yo, no. Y me dice, vaya botas lleva. Y le digo, sí, es que las utiliza tanto que las tiene machacadas. Pues habría que comprarle unas, ¿no? Y entonces mi sobrino, ¿a que sí? Y yo digo, estoy no es tonto ni nada. Y digo, sí, hay que comprarle unas, pero se le comprarán en un momento especial. En el cumpleaños, en el santo, porque muchas veces nos creamos necesidades que no son tales. Entonces, que cada uno de nosotros nos analicemos y digamos, ¿cuánto realmente de esta cosa que me quiero comprar, de esto que quiero tomar, de esto que quiero hacer, lo necesito? Y si no, os recomiendo este libro, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Es un libro que escribió mi padre hace unos años, en donde pues habla de las 11 inteligencias que tenemos los seres humanos, cómo potenciar cada una de ellas y qué podemos hacer para, pues de una u otra forma, mejorar en orden, constancia, voluntad y motivación. De hecho, uno de los capítulos lo escribió María y otro lo escribí yo. Pues bien, termino. La valentía. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que sean valientes, a que aprendan a tomar decisiones. Y esto que os puede parecer una tontería y que algunos diréis, pero eso es un poco inconsciente. No, hay que ser valientes. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que la valentía es lo que nos da libertad, que la valentía es aprender a tomar decisiones, que la valentía es que les enseñemos a enfrentarse a esas cosas que les pasan, no porque les sobreprotejamos, no porque se los hagamos, sino porque ellos mismos se puedan enfrentar y que puedan ir gestionando cada vez más lo que se llama el estrés tolerable. Tenemos 3 tipos de estrés: el estrés bueno, el que me activa, el que tengo un examen y tú tengo que estudiar; el estrés tolerable, el que viene, aparece, molesta, es incómodo, pero me hace reaccionar. Y luego tenemos el estrés tóxico, el malo, el que me bloquea, el que termina en ataque de pánico, en crisis de ansiedad. Pues es que cada vez más estamos evitando el estrés tolerable. Cuanta menos capacidad tengan nuestros hijos de gestionar el estrés tolerable, mayor estrés tóxico van generando. Por eso, una de las cosas que tiene la valentía es enseñar a enfrentarse a ese momento de incomodidad, de hablo en público, de hago algo que no se me da tan bien, de voy con aquella persona que me cae bien pero que me cuesta, pero no sé hablar, porque es de las cosas que más nos hacen adaptarnos y ser flexibles. Termino con un paciente que yo le tengo mucho cariño, pero ya lleva unos años viniendo a la consulta, y de hecho vino a la consulta en su momento porque no sabía qué estudiar, qué carrera estudiar. Y entonces me acuerdo que llegó y le veíamos entre mi hermana. Los pacientes que vienen a la consulta siempre son vistos por 2 profesionales, y en este caso lo veíamos Marian y yo. Y entonces se sienta a la consulta y me dice Marian, oye, pero ¿y este chico qué quiere estudiar? Y le digo, pues es que no lo sé. Bueno, pues vamos a intentar. Total que pues me pongo a hablar con él y me dice, bueno, pues mira, la verdad es que no me gusta el derecho, pero me abre muchas puertas, entonces yo creo que habría que estudiar derecho, pero la verdad es que me encanta todo lo que tenga que ver con el marketing digital, entonces podría hacer derecho con marketing digital, pero lo que realmente me gusta es viajar, entonces podría ser diplomático, porque tengo una cosa buenísima. Pero es que tenía un hipocondríaco, me dice, pero si es que yo lo que necesito en esta vida es una farmacia, yo necesito ser farmacéutico, médico no porque me muero, pero sí tengo los remedios, que es fenomenal. Así que estudio derecho para luego ver si hago una diplomatura y al mismo tiempo un marketing digital con farmacia. Pero no se puede todo. Pues a ver, es que con cortar las alas. No, es que hay que decidir. Es que hay que decidir. Puedo hacer un derecho con un marketing digital, pero no puedo hacer 4 cosas a la vez. Pues bien, no poco de esto que pasa el tiempo y se pone a salir con una chica. Y entonces empieza con esta chica, feliz, encantado, y bueno, pues pasa el tiempo, y entonces en un momento le digo, bueno, fulanito, ¿y de lo vuestro qué? Y me dice, ¿cómo que de lo nuestro qué? Y le digo, ¿le vas a pedir matrimonio?
Isabel, no te precipites, que solo llevamos 7 años saliendo. Y le digo, pero vamos a ver, ¿cuántos años tienes? No, bueno, sí, es verdad, 37, pero tranquila, a los 40 tengo tiempo. Era tal su incapacidad para tomar decisiones, era tal la necesidad que tenía de controlarlo todo, de tenerlo todo, de tener derecho a todo, que era imposible que pudiese hacer una vida. Ha estudiado Derecho, no es diplomático, va todos los días a la farmacia y no se casó con una chica. Entonces, que desde hoy animemos a nuestros hijos esa valentía, que prueben cosas nuevas, actividades que les gusten, que probablemente digáis, Isabel, no tiene ningún sentido, no le va a aportar absolutamente nada, me hace ser más chofer o dar más cochetadas o... Bueno, a ver qué sale, porque solamente así podemos realmente estimular su cerebro en su plena completitud. Muchísimas gracias.